¿Cómo están, chicos del Colegio Líder? Hoy vamos a comenzar con nuestra clase de lenguaje y venimos con el tema de la semana número 2. Tenemos el lenguaje. Hoy vamos a definir lo que viene a ser el lenguaje. Nos dice, facultad exclusivamente humana. Esto es lo que diferencia lo que es un lenguaje de la comunicación. La comunicación se da a través de todos los seres vivos. ¿Solamente las personas son seres vivos? No, están los animales y las plantas. Ellos también tienen sus formas particulares de comunicarse. Pero dime, ¿los animales y las plantas hablan? ¿Saben razonar mientras que se están hablando? No. En cambio, el ser humano sí utiliza el lenguaje, ya sea oral o escrito. A diferencia de los otros seres vivos, nosotros sí poseemos el lenguaje. Nos dice que consiste en articular signos de naturaleza sonora. Quiere decir que ya sea que yo lo voy a escribir, si yo lo empiezo a leer, pues de todas maneras se va a transmitir para ser escuchado. Y obviamente en la que viene a ser oral es para escuchar. Eso es la diferencia entre lo que viene a ser comunicación con lenguaje. El lenguaje solamente lo tenemos los seres vivos. Características del lenguaje. Primero nos dice que es universal porque todos poseen el lenguaje. Todos poseemos el lenguaje. No es el mismo código. ¿Por qué? No todo el mundo habla castellano, ¿no es cierto? Pero sí todos tienen una forma de comunicarse que es el lenguaje. Profesora, ¿y los mudos? Los mudos no pueden articular de manera oral, pero el código del lenguaje está en su cabeza y lo manifiestan de otra manera. Utilizan el sistema de señas, ¿no es cierto? Pero están hablando lo mismo. Para ellos el significado de dormir es lo mismo. El significado de decir te quiero también lo plasman con sus manos, pero es el mismo significado. No lo pueden articular con palabras, pero sí está en su mente. El código es el mismo. Si tú estás hablando castellano y te encuentras con alguien que es mudo y que vive en Perú, en su cabeza también está el castellano. Por eso es universal. Ahora, racional porque utilizamos la razón. Es decir, aunque no lo creas, tu cerebro trabaja en todo momento y está pensando todo lo que tú vas a actuar o todo lo que tú vas a decir. A veces uno dice, ha dicho tonterías. Aunque no lo creas, tu cerebro también ha estado trabajando en ello. Es por eso que se dice que el lenguaje es racional, porque todas esas palabras tienen un significado allí. Otra de las características nos dicen que es innato. Esta característica fue planteada por el lingüista Noam Chomsky, que nos dice que es una herencia genética. Eso quiere decir que el lenguaje se transmite desde nuestros antepasados. Que tú naces y ya en tu cerebro, en algún momento, el lenguaje se va a desarrollar para ser hablado, pero ya está en tu cabeza. A su vez, también es aprendido. Profesor, ¿cómo puede ser innato y aprendido? ¿Por qué? Porque no solamente es que nosotros nacemos y dime, tú naces y en tu cerebro está el lenguaje y tú inmediatamente hablas, tú inmediatamente sabes qué significan las cosas. No, gracias al entorno social y en el caso de cuando uno nace, viene a ser la familia, nosotros también podemos relacionar el significado. Gracias a ellos podemos saber qué es una cama, qué es una mesa, ¿no es cierto? Y el significado de cada uno de ellos. Por eso también se necesita del entorno social para desarrollar el lenguaje. Nos dice doblemente articulado. Doblemente articulado porque esas palabras que tú estás escuchando, cada una de ellas yo las puedo desdoblar. Son dos allí y cada una de ellas tiene un significado particular. Esto fue planteado por el lingüista Martinet. Él nos decía que existen dos articulaciones. La primera viene a ser los morfemas y la segunda articulación los fonemas. Los morfemas son partes que tienen significados. Es una estructura interna de la palabra que tiene significado. Por el contrario, los fonemas tienen un significado distintivo. Su función es distintiva. Quiere decir que basta que yo cambie un fonema para que cambie todo el significado de la palabra. Los morfemas, por ejemplo, tengo la palabra marineros. Marineros, yo no lo voy a silabear. Si yo silabeo es ma-di-ne-ros. Ma-ne. No tienen ningún significado. Pero yo tengo aquí la palabra marineros. ¿De qué palabra viene marineros? De mar. Este es mi primer morfema, mar. ¿De dónde viene la palabra? Ese es su significado esencial. In viene a ¿qué? A derivar lo que va a ser sustantivo, que voy a una persona. Oficio. O me ayuda a ¿qué? ¿Marineras también hay? Sí. Entonces, o me ayuda a saber ¿qué? El género. S. Yo puedo decir marinero y marineros. Sí, la S me ayuda a saber la cantidad, el número. Eso es un morfema.
El fonema, por el contrario, es cada una de las letras, cada sonido de esas letras. De la M, de la A, de la R. Profesora, de la M es M. No, el sonido de la M es ¿no es cierto? Viene a ser sorda allí. Muy bien, eso viene a ser los fonemas y las características del lenguaje. Ahora vamos con las funciones del lenguaje. Me dice que la función más importante del lenguaje es poder comunicar. Es hacer que nosotros podamos sociabilizarnos. Es dar a entender un mensaje a otro. Esa transmisión de información, todo ello, viene a ser una función del lenguaje. Ahora, la intención del hablante es lo más importante. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se dice la oración? Voy a determinar entonces a qué función pertenece. Por ejemplo, vamos con las funciones primarias primero. Tenemos la expresiva, también llamada emotiva o sintomática. Como lo dice su nombre, expresiva, expresar, emotiva, emociones. Manifiesta los estados de ánimo. Y si yo estoy dando a entender mi estado de ánimo, si yo estoy creando, entonces, ¿qué soy yo? El emisor. Y ese es el elemento de la comunicación que destaca aquí. Recordemos que cada una de las funciones del lenguaje se vincula a los elementos de la comunicación. Por ejemplo, qué bonito día. A mí me parece bonito. Tal vez otro diga, no, tuve un mal día. ¿No es cierto? Entonces cambia la percepción que se tiene. ¿Por qué? Son diferentes enfoques de emisores. Ahora, la apelativa, también llamado conativa o imperativa, es una orden o pedido. Por ejemplo, tenemos aquí, al yo dar una orden, al yo pedir algo, ¿a quién estoy hablando? Estoy hablando a otra persona. Y esa persona que me escucha, que está recibiendo, es el receptor. Este es el elemento que destaca. Por ejemplo, si yo digo silencio, busco que la persona que está jugando, que está hablando, deje de hacer eso para que preste atención, ¿no es cierto? Busco que cambie su actitud. Estoy ordenando algo. Entonces, por ello viene a ser la apelativa. Por ejemplo, si dice, préstame tus lápices, por favor. Estoy pidiendo, tú estás escribiendo, préstame tus lápices, por favor. Entonces tú agarras, deja de hacer lo que estás haciendo y me lo prestas. Cambias, ¿no es cierto?, lo que estás haciendo. Muy bien, ahora tenemos también la tercera función primaria, que viene a ser la representativa, también llamada referencial o denotativa. Esta de aquí solamente informa. ¿Qué quiere decir? No te da una orden, no te expresa nada, simplemente te va a informar las cosas tal y como son. Simplemente te está describiendo. Y es por eso que el referente es quien destaca aquí. ¿Por qué? Te está hablando sobre un tema nada más. Llovió ayer. Yo te estoy diciendo que me gustó si llovió o no. No. Te estoy diciendo, ¿sabes qué? Ayer sí llovió. ¿Te estoy ordenando algo? No. Simplemente te estoy informando que ayer llovió. Nada más. Entonces, esto viene a ser la representativa. Ahora, vamos con las secundarias. Tenemos aquí la fática o de contacto. Inicia, mantiene o finaliza una comunicación. Por ejemplo, aquí lo que va a destacar, es el canal. ¿Se acuerdan que era el canal? El soporte físico por donde se transmite la información. Por ejemplo, aló, estoy iniciando una conversación, estoy llamando y digo, aló, ¿me escuchas? Estoy manteniendo la conversación. Aló, inicio, sigo, ¿me escuchas? Trato de mantenerla. ¿Y qué utilizo? Utilizo el teléfono, utilizo el canal. Es por eso que aquí el elemento que destaca es el canal. Ahora, metalingüística o de glosa. El lenguaje habla sobre el mismo lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué era el lenguaje? ¿Se acuerdan? Era un código. Ahora, voy a referir todo lo que tenga que ver con el lenguaje. Por ejemplo, morirás es una palabra aguda. Es decir, ¿por qué? Está tildada en la última sílaba. Ah, es una aguda. Es cierto. Estoy hablando sobre el lenguaje. Todo lo que te habla sobre el lenguaje. Existen 5 vocales en castellano. Existen, la palabra barco se escribe con B. Todo lo que te hable sobre el lenguaje viene a ser metalingüístico de glosa. Ahora, poética o estética sirve para embellecer el mensaje, la información. Los poemas y los refranes son los que destacan aquí. Por ejemplo, a caballo regalado no se le miran los dientes. ¿Qué significa esto? Que cualquier regalo que te den, ¿no es cierto?, cualquier presente, nosotros no tenemos que poner ningún pero.
Entonces, en vez de decir todo eso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a utilizar otras palabras como a caballo regalado no se le miran los dientes. Suena mejor, ¿no es cierto? Eso es lo que viene a ser la poética, busca embellecer el mensaje. Muy bien, chicos, continuamos con los planos del lenguaje. El lenguaje es biplánico, tiene dos planos. Tenemos la lengua y tenemos el habla. Son opuestas. La lengua primero me dice que es ¿qué cosa? Es el código, el sistema de signos que nosotros tenemos en nuestra mente. Ese lenguaje que está en tu cabeza, esas palabras que se están procesando en tu cerebro, eso se llama lengua. Mientras que una vez está pasando ahí cada una de las letras, se está formando una frase, se está formando una palabra, una oración, y tú lo dices, eso se llama habla, el uso del código. Ese código, esas palabras que se están formando en mi cabeza, una vez que yo las plasmo, lo que tú estás escuchando, eso viene a ser el habla, el uso del código. Ahora, me dice que es social, ¿por qué? Porque me va a ayudar a relacionarme con los demás. Yo tengo el castellano. Obviamente yo hablo esta lengua, ¿por qué? Porque todo el mundo está hablando lo mismo y me ayuda ¿a qué? A poder interactuar con los demás. Mientras que el habla es individual. ¿Qué significa esto? Cada uno de nosotros habla de diferente manera. ¿Tú hablas igual que tu hermano? ¿Hablas igual que tu compañero? ¿Hablas igual que tus padres? No, cada uno de nosotros tiene una forma particular de hablar. Es por eso que decimos que el habla viene a ser individual. Ahora, la lengua es abstracta. ¿Por qué? Por ejemplo, el castellano. El castellano es una lengua, es un sistema de signos, es un código. Dime, ¿tú puedes tocar al castellano? No, ¿no es cierto? ¿Puedes ver al castellano? No, eso está en tu cabeza, por eso es abstracta. Mientras que cuando yo hablo el castellano, eso viene a ser que habla, por eso es concreta, porque la puedo escuchar. Ahora, la lengua es casi fija. ¿Qué significa eso? Tiene que pasar muchísimo tiempo para que la lengua cambie, para que ciertas palabras se alteren. Por ejemplo, en la época de la España medieval, porque nosotros recordamos que el castellano lo traemos gracias a España, ¿no es cierto? Ahora, en esa época la H va a tener una evolución. Primero era la F, por ejemplo, se decía fermosa, fermosa. ¿Y qué? Ahora ha derivado tanto ¿a qué? A la H, hermosa. Ha pasado muchísimo tiempo. ¿Y tú crees que la H de hermosa, así como nosotros lo pronunciamos, va a variar mañana? No, ¿no es cierto? Tiene que pasar muchísimo tiempo. Por eso la lengua es casi fija. Va a variar, pero tiene que pasar mucho tiempo. Y aquí decimos que la lengua nosotros lo tenemos en el cerebro. Es lo que pensamos allí. Y el habla nos dice que es variable porque cambia constantemente. ¿Qué significa esto? ¿Tú hablas igual con tus amigos que con lo que hablas con tus padres? No, ¿no es cierto? ¿Hablas con tu profesor igual como hablas con tus hermanos? No. Por eso decimos que es variable, porque lo cambiamos. Y como dijimos, la lengua es lo que tengo en la cabeza y cuando lo plasmo viene a ser el habla. Esos son los planos del lenguaje. Muy bien, chicos, continuamos con las variaciones del lenguaje. Primero tenemos el idioma. El idioma es la lengua oficial de un país. Por decir, en nuestro país, el idioma es el castellano, pero no solamente el castellano, el quechua y todas las lenguas aborígenes de la selva, es decir, el shipibo, el aymara, ¿no es cierto?, el conibo, todas esas lenguas, esas pequeñas lenguas, aunque sea de pequeños poblados, todos en el Perú se consideran idiomas. Por ejemplo, en Francia, el francés, ¿no es cierto?, en Brasil, el portugués. Y así en cada uno de los países tiene su idioma oficial. Muy bien. Ahora, sociolecto. El sociolecto es una variación diastrática. ¿Qué significa esto? Diastrática viene de estratos sociales. Quiere decir según el nivel de educación y el nivel socioeconómico, más que nada, que se le va a dar a las personas de aquí. Tenemos primero el nivel superestándar. El superestándar no es el que hable más bonito, no. Se da solamente de dos maneras, en el uso científico y en el literario. Científico, por ejemplo, padece de cardiopatía congénita. Esos términos los utilizan más que nada los médicos, ¿no es cierto? Estos términos son utilizados por los científicos. Esto es superestándar. La lluvia se desviste a tus pies. Es un recurso literario, también superestándar. Solamente en estos dos casos se da el nivel superestándar.
Ahora, el nivel estándar, ¿no es cierto? El nivel medio. Aquí sí, es el uso de las normas que se dan. Ya sea utilizar palabras que tú creas que son demasiado rebuscadas o como nosotros hablamos de manera normal. Por ejemplo, el longevo hombre es suspicaz. Está bien utilizado longevo, suspicaz, por el significado que se les da en el diccionario, no hay ningún problema. Longevo es viejo, ¿no es cierto? Suspicaz es astuto, no hay ningún problema allí. Y ayer murieron los ladrones. Normal, como nosotros usualmente utilizamos, ¿no es cierto? Entonces tenemos el que usa normas más rebuscadas y el coloquial, que es el usual de nosotros. Y el nivel subestándar, por debajo, ¿no es cierto? Es el uso de las jergas ya. Mira, por ejemplo, llegó choborra, ¿no es cierto? Mejor dicho, borracho, ebrio, en otras palabras de allí. Entonces, ese es el subestándar, utilizar las jergas. Ahora, vamos con lo que es el dialecto. El dialecto es la variación diatópica, tópica, viene de topo, significa de lugar. Quiere decir, es una variación regional. ¿Qué quiere decir el dialecto? Por ejemplo, el castellano. Nosotros hablamos castellano. Argentina habla castellano. Colombia habla castellano. Pero dime, ¿es el mismo castellano? ¿Es igual? No. Eso se llama dialecto, las variaciones que tiene el castellano. Ahora, ¿el castellano de Tarma es igual que el castellano de Puno? No. ¿Es igual que el castellano de Piura? No. También hay dialectos dentro de un mismo país. Cambia según lo regional, cambia según el lugar en donde está. Eso es un dialecto. Ahora, el dialecto tiene variantes. Por ejemplo, la lexical. Una idea se expresa de diferentes formas, es decir, un significado puede escribirse de diferentes maneras. Por ejemplo, infante, es un niñito, ¿no es cierto? Alguien que está entre la edad de 6 a 10 años de ahí. Niño, para nosotros decimos, ese niño. Pero, por ejemplo, en Argentina, ¿qué le dicen? Pibe. En Italia, ¿qué le dicen? Bambino, ¿no es cierto? Y en Chile, ¿qué le dicen? Cabrito. Entonces vemos que las denominaciones cambian, pero seguimos hablando de un infante. Muy bien, el semántico es al revés. Ahora sí, una palabra tiene diferentes significados según el lugar. Por ejemplo, rapar. Aquí en Perú, rapar, ¿qué es? Es cortarse el cabello, ¿cierto? Quedarse ya calvo totalmente. Rapar. En la República Dominicana significa ser infiel. La infidelidad. Cuando alguien está casado y es infiel a su pareja, eso significa rapar. Entonces vemos que el significado cambia según el lugar. Por ejemplo, ahorita. Para nosotros ahorita significa en este momento. En Cuba, ¿no es cierto? En República Dominicana también, ahorita significa después. Todo lo contrario a lo que nosotros significa. Entonces, eso viene a ser la variante semántica. Sintáctica, cambia el orden de la oración. Principalmente las personas de la selva utilizan esta variante. Por ejemplo, del Juan su casa es. La casa es de Juan, ¿no es cierto? Esa es la oración correcta. Pero ellos cambian la forma de la oración. Del Juan su casa es. Morfológica. Morfológica quiere decir que alteras la palabra. Por ejemplo, ya pues, es lo correcto, pero ¿qué dicen ustedes? Ya pe, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen? Quitan una parte a la palabra. Eso es lo que viene a ser variantes del lenguaje. Muy bien, chicos. Ahora vamos a plasmar todo lo que hemos hecho en teoría para la práctica. Vamos a resolver también, hay unos pequeños ejercicios después de cada tema, por ejemplo, después de funciones del lenguaje, hay unos ejercicios, igual después de dialecto y después de sociolecto. La parte de actividades lo vamos a resolver aquí, pero la parte de autoevaluación, por favor, ustedes lo resuelven. Lo copian en su cuaderno y van resolviéndolo con lo que hemos hecho de teoría y apoyándose en su libro siempre. Muy bien, vamos a comenzar. El primero nos dice, indique la función del lenguaje que predomina en las siguientes expresiones. ¿Se acuerdan de las 6 funciones del lenguaje, no es cierto? Primarias y secundarias. Tiramos la casa por la ventana. Esta oración que nos dice, nos está informando, ¿no es cierto? Nos está informando de lo que pasó para poder hacer su gran fiesta que hizo, tiró la casa por la ventana, ¿no es cierto? Simplemente ello. Al informarnos, ¿cómo se llama esa función? Referencial o representativa. Tengan la amabilidad de abandonar el aula. Lo que hace es pedirle a esas personas que están conversando o están jugando de que se retiren de ese lugar, dejen de hacer eso y se retiren. Es decir, el receptor cambie lo que está haciendo, que viene a ser apelativa. Ustedes, los del fondo, ¿me pueden escuchar? Trata de mantener, ¿no es cierto?, la conversación.
Y al tratar de mantenerlo, viene a ser función fática. Ven conmigo, baby. Quiere decir que está tratando de que tú dejes de hacer lo que estás haciendo para que vengas, ¿no es cierto? Viene a ser también apelativa. Ojalá haya resuelto bien estos ejercicios. Yo deseo que haya resuelto bien los ejercicios. Es mi deseo. Y al ser mío y al plasmar yo mis emociones o lo que yo quiero dar a conocer, viene a ser expresiva. Muy bien, vamos con los ejercicios de dialecto. ¿Se acuerdan las variantes, no es cierto? Lexical, semántica, sintáctica y morfológica. Dice, pan voy a comprar. Como nos damos cuenta, la oración está mal estructurada. Lo correcto debería ser voy a comprar pan. Y al estar la oración alterada, vendría a ser sintáctica. Catire en Venezuela y güero en México. Catire es un blanquito que tiene cabello rubio. Y güero, como sabemos, en México, como hemos escuchado, ¿no es cierto?, las novelas, allí güero significa que también es rubio. Entonces, cabello rubio en Venezuela, catire, y en México, güero. Entonces, al una palabra expresarse de diferentes maneras, un significado al expresarse de diferentes maneras con otras palabras es variante lexical. Tiendita y tiendecita. Estoy alterando la palabra. Morfológico. Corta con cuchillo. Corta con cuchillo debería ser lo correcto. Estoy alterando la palabra. También morfológico. Ahora, vamos con los ejercicios de sociolecto. Niveles. Superestándar, estándar y subestándar. Recordemos que el superestándar solamente viene a ser literario y científico. Y el estándar es el culto, o sea, palabras rebuscadas. Y el coloquial, que viene a ser lo que nosotros usualmente decimos. Y la subestándar es los vicios del lenguaje a través de las jergas. Vamos, Paquito, no seas aguado. Al decir aguado significa que no sea aburrido o algo parecido, ¿no es cierto? Está utilizando jergas, que viene a ser subestándar. Desde la perspectiva morfológica, el quechua es una lengua aglutinante. Estoy utilizando palabras rebuscadas, es un lenguaje culto. Viene a ser nivel estándar. Mi abuela tiene diabetes. Totalmente vicios del lenguaje, todo está alterado allí. Viene a ser subestándar. Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor. Estoy utilizando figuras retóricas, figuras literarias, y bueno, esto es una canción, pero estoy enriqueciendo con esto de literatura. Nivel superestándar. Choche, me quedé jato. Totalmente viene a ser jergas. Estoy utilizando un nivel subestándar. Preguntad pues a vuestra majestad si estáis satisfecha. Estoy utilizando un lenguaje culto, nivel estándar. Vamos con las actividades. La número 1 dice, ¿por qué se dice que el lenguaje es una facultad humana? ¿Por qué recordemos? Porque solamente las personas podemos utilizar el lenguaje. Todos los seres vivos nos comunicamos, pero solo las personas utilizan el lenguaje. ¿Qué quiere decir que el lenguaje es doblemente articulado? ¿Se acuerdan lo que decía Martinet? Utiliza que el morfema y el fonema, estos dos tienen que estar siempre juntos. ¿Por qué? Los fonemas van a formar morfemas y los morfemas van a formar palabras, frases u oraciones. ¿Qué entiendes por la facultad innata? Lo que decía Chomsky quiere decir que todos nacemos ya con el lenguaje, ¿no es cierto? Y después vamos desarrollándolo. Si el lenguaje es universal, quiere decir que todos poseemos el lenguaje, ¿cómo explicar la existencia de las personas mudas? Yo se los expliqué bien claramente. El lenguaje consta de la lengua y el habla. Todos poseemos la lengua. Los mudos también, su cerebro está en el idioma castellano. Un ejemplo de lengua es el idioma castellano. Todos tienen en su cabeza el idioma castellano. Pero bueno, todos los que de Perú, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos allí el idioma castellano. Pero ¿qué es lo que pasa? A la hora de expresar el habla, nosotros se nos escucha la voz, pero ellos no. ¿Y qué hacen? Utilizan otros recursos, pero siguen utilizando el castellano. La manifestación del lenguaje es diferente, como hemos visto. Ellos utilizan señas y nosotros utilizamos el habla. Pero el código es el mismo. El lenguaje, la lengua, el idioma castellano sigue siendo el mismo. Dice, ¿por qué la lengua es psíquica y el habla psicofísica? Recordemos que la lengua está en nuestra cabeza, está en nuestro cerebro, en nuestra mente, mientras que el habla de tu cabeza pasa a tu boca para hablar lo que yo estoy escuchando, por eso sería físico. ¿Por qué la lengua es social y el habla individual? Recordemos, la lengua es social porque dice que al poseerla todos podemos relacionarnos.
el castellano que está en tu cabeza, al tú manifestarlo, te ayuda a hablar con tus vecinos, a hablar con tus amigos, etcétera, te ayuda a sociabilizar. Pero ¿qué es lo que pasa al habla? Cada uno tiene una forma particular de hablar, no todos hablamos de la misma manera. ¿Por qué las lenguas cambian? Recordemos que las lenguas cambian porque van evolucionando, se van creando nuevas palabras. Hace mucho tiempo, por ejemplo en el siglo XVII, la palabra celular no existía, pero conforme se va creando la tecnología, se van creando nuevas palabras. Ahora, también se da a través de las conquistas, ¿no es cierto? Recordemos que, por ejemplo, cuando España vino aquí, ¿qué hizo? Alteró totalmente nuestro idioma porque hablábamos el quechua, entonces teníamos un nuevo idioma que tendríamos que aprender. Entonces también a través de eso esta lengua empezó a cambiar. ¿Qué es la variación dialectal o diatópica? Tópica, viene de topos, del lugar. El dialecto, ¿qué es? La variación geográfica, cambia según el lugar. Muy bien, ahora dice, completa los siguientes enunciados. Todos los miembros de una comunidad lingüística poseen ¿qué poseen? Una lengua común. Obviamente todos en la comunidad, por ejemplo, quechua hablante, tienen que hablar quechua, porque si, ¿qué tal si solamente 5 están hablando quechua? Solamente van a hablar entre ellos y no se van a poder relacionar con los demás si es que no conocen el castellano. El español andino es del español, o sea, está tocado con el quechua, el español con el quechua, es como que se entrevera un poco. ¿Cómo se llama cuando varía? Se llama dialecto. El dialecto se reconoce con el lugar, recordemos. Como dijimos en los ejemplos, el castellano de aquí, de Perú, no es igual que el castellano de Argentina. Entonces, según el lugar, yo puedo reconocer qué tipo del castellano sería. Si el dialecto hace un reajuste radical, ¿se convierte en qué? En idioma. Es decir, si todos están de por sí en uno solo, se convertiría en la lengua oficial. Lengua que no cambia es lengua extinta, es lengua que está desapareciendo. ¿Por qué? Porque significa que no tiene contacto con otros. ¿A qué llamó competencia y actuación el lingüista Noam Chomsky? La competencia era la lengua que ya hablamos, lo que es el idioma castellano, lo que está en tu mente, y la actuación venía a ser el habla, es decir, la manifestación, solamente que he dicho de otra manera. ¿Qué es el idioma? El idioma es la lengua oficial de un país. Recordemos que el Perú tiene como idiomas oficiales al castellano, al quechua, al aymara y todas las lenguas amerindias que nosotros tengamos en nuestras comunidades indígenas. Muy bien, chicos, no se olviden de completar, por favor, la autoevaluación